¿Estamos listos? Hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque tú eres el Dios, Señor, que tu buena mano, benéfica mano está sobre nosotros, Señor, para salir adelante en todas las áreas de nuestras vidas. Pedimos tu ayuda para entender la palabra, comprender la palabra y creer la palabra y practicar la palabra. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, obre en nuestras mentes, imprima la palabra de Dios en nuestras vidas y que nosotros podamos verla hecha realidad. Padre, por cada milagro, prodigio y maravilla de restitución, la gloria sea para Jesucristo, la honra sea solamente para Él, porque a Él le pertenece por los siglos de los siglos. Amén. Demos un aplauso más al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Isaías capítulo 42, versículo 22. 42. Tengo a Diego trasnochado hoy. Tú en vigilia. Gracias. Ese sí es. Isaías es un profeta de Dios. ¿Es un qué? Y hoy vamos a declarar esa palabra profética sobre nosotros. Un texto que le llama a uno la atención profundamente. Mire lo que dice el profeta de Dios. Dice: mas este es pueblo. ¿Cómo estaba ese pueblo? Saqueado. Mire esa descripción. Saqueado. Que alguien me diga qué es saqueado. Lo han robado, ¿cierto? Le han arrebatado cosas, pertenencias, le han quitado a la brava cosas. Mire la descripción, dice: mas este pueblo es saqueado, ¿y qué más? Y pisoteado, lo han humillado. Dicen por ahí, no, lo han dejado por el piso. Dice: todos ellos están atrapados en cavernas, están y escondidos en cárceles. Dice la palabra de Dios. Son puestos, ¿para qué? Son puestos, o sea, están tan indefensos que cualquiera los puede despojar. Los pueden despojar de su vida espiritual, los pueden despojar de su dignidad, de su honra, los pueden despojar de sus familias, de sus bienes. Pero mire lo que dice el texto: y no hay quien libre. No hay que quien. No hay quien libre. Dice: despojados. Y no hay quien diga. Y no hay quien diga qué. Díganlo un poquito más fuerte. No hay quien diga qué. Otra vez, que lo están escuchando por la emisora. Y no hay quien diga qué. Restituir. El Espíritu del Señor nos ha estado hablando de la restitución. Y aquí el texto nos dice algo increíble. Nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, déjeme el texto ahí para que la gente lo observe más. Dice: el pueblo de Dios en aquel momento lo habían robado y nadie reclamaba. Lo habían saqueado y nadie decía: mire, devuélvame eso, que eso es mío. El pueblo de Dios estaba saqueado. Le habían arrebatado sus pertenencias, le habían quitado sus pertenencias, le habían robado. Y dice que el pueblo en aquel momento se había resignado. Lo aceptaron, se rindieron. Dice que renunciaron a pelear, a reclamar, a pedir su devolución. ¿Sí? Y entonces ellos están en ese estado. Y aquí empieza entonces una pregunta. La primera pregunta que debemos de resolver es: ¿a qué le atribuye Dios ese estado de su pueblo? A ver, alguien que tenga revelación en esta mañana.
¿A quién piensa usted o a qué piensa usted que se le atribuye que el pueblo de Dios esté robado, humillado, esté rendido? ¿Sí? ¿A qué le atribuye Dios? Respuesta: porque no hay quien diga restituir. No hay quien se levante y diga: espérense en un momento, ¿cómo así que nos están robando? ¿Cómo así que nos están pisoteando? ¿Cómo así que nos están despojando? Espérense un momentico. ¿Sí? Alguien se tiene que levantar. Te bendigo con esta palabra. Alguien se tiene que levantar en Popayán, alguien se tiene que levantar de tu familia, alguien tiene que ver el estado, alguien se tiene que sacudir espiritualmente y decir: espérese un momento, ¿cómo así que nos están saqueando? ¿Cómo así que nos están robando lo espiritual? ¿Cómo así que me están robando a mi esposo? ¿Cómo así que me están robando a mi esposa? ¿Cómo así que me están robando a mis hijos? ¿Cómo así que me están robando la salud? ¿Cómo así que me están robando las pertenencias? No, espérese un momentico. Yo no vine a resignarme a esta tierra a ver el fracaso de mi vida. Yo no vine a rendirme ante la pelea y ante la lucha. Aquí en esta ciudad se tiene que levantar a decir a alguien: hay restitución, y la restitución tiene que operarla Cristo a favor de mi vida. Que alguien me diga amén a eso. Alguien se tiene que levantar de tu casa, de tu familia, de la iglesia y decir: si en ese entonces no había quien dijera restituir, hoy en Popayán 2019, hoy aquí hay alguien que diga: yo quiero restitución. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaben a Dios por esa palabra? Sí. El profeta Isaías le está hablando a un pueblo resignado, a un pueblo indiferente, a un pueblo que está anestesiado, que le está pasando todo lo malo y no hace nada. Y por eso es que dice el texto: ¿sabe por qué está pasando eso? Porque no hay quien libre. ¿Sabe por qué está pasando eso? Porque no hay quien diga restituir. En otras palabras, porque no hay nadie quien reclame sus derechos de vida. ¿Sabía usted? Hay que reclamar los derechos de la palabra de Dios. Te bendigo que en esta palabra hay que reclamar los derechos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios atribuye este estado de derrota en el pueblo porque no había quien diga restituir. Entonces aquí aprendemos, primero que todo, debemos de aprender a decir restituir. Incorpore esa palabra en su corazón, en su mente y en su boca. Diga restitución. Dígalo un poquito más fuerte, así póngale volumen, diga restitución. La restitución es una bendición por la cual Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. La restitución es un poder que Dios nos ha dado a los hijos de Dios. Dígame algo. Por eso tenemos que aprender a incorporar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca el poder de hablar sobre restitución. Debemos aprender a decir. La palabra decir es pregonar restitución, hablar restitución, anunciar restitución, declarar restitución. En todo momento el diablo le está quitando algo, reclame restitución. Usted ha perdido algo en la vida, reclame restitución. ¿Cuántos dicen amén? No se puede resignar el pueblo de Dios. ¿Sabe qué dice Lucas 4:18? El mismo Señor Jesús dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, subraye esto, para dar nuevas, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Subraye esto, a pregonar. ¿A qué? A pregonar
libertad a quién. Entonces aquí hay una pregunta, ayúdeme. ¿Cómo recibe libertad un oprimido? ¿Cómo recibe libertad un oprimido? Yo necesito que ustedes estén aquí. ¿Cómo? Hay que declararle libertad. Hay que pregonarle libertad. Hay que declararle libertad. Eso es lo que el Señor está diciendo. El mismo Jesucristo lo hizo. El Espíritu de Dios está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos. Otra pregunta dice: y vista a los ciegos. Pregunta: ¿cómo recibe vista un ciego? Porque alguien que le declara: te declaro vista en el nombre de Jesús. Te pregono vista en el nombre de Jesús. Se va esa ceguera en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a eso. Dios es un Dios que se mete en nuestro corazón, pero nos va a ir a abrir la boca en lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Dígame algo. ¿Sabe qué dice? Hay un patrón bíblico en los milagros. Usted cuando revisa y estudia la Biblia, hay un patrón bíblico en los milagros. ¿Qué quiere decir eso? Siempre hubo alguien que lo declaró primero. Antes de un milagro, Dios levantó a alguien para declarar ese milagro. El mayor milagro fue la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El mayor milagro para mí es la obra de Cristo de salvación. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que antes de que Cristo hiciera su obra en la cruz, Dios levantó a alguien para pregonarlo. A ver, yo estoy preguntando teología. ¿A quién envió Dios primero para hablar de que su hijo iba a venir a la tierra y entregarse en la cruz de Calvario? ¿Cómo se llama? Bueno, Isaías antes sí, pero hay otro. Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció y comenzó a declarar: señoras y señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Señoras y señores, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que un milagro se lleve a cabo, Dios siempre envió a alguien para que lo declarara primero. Oído a esto: los milagros se operan porque alguien lo dice. ¿Me están oyendo? Los milagros se operan porque alguien lo dice. Es importantísimo. ¿Sabe qué? Dios escoge siempre a uno de una familia. Dios escoge a uno de una familia. ¿Para qué, pastor? Para que ese se encargue de hacer las declaraciones sobre esa familia. La buena noticia es, o la pregunta sería: ¿a quién crees que escogió Dios de tu familia? Otra vez, ¿a quién cree usted que escogió Dios de su familia? Si usted está aquí, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, Dios te escogió a ti de tu familia. ¿Sabes para qué? Para que empieces a declarar los milagros de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en tu porvenir, en tu economía, en tu ciudad, en esta tierra. Que alguien me diga amén a eso. Dios te escogió a ti. Y eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque todas las bendiciones de Dios están fundamentadas en un principio. ¿Cuántos quieren ver más milagros y maravillas de Dios? Yo mantengo con esa hambre de Dios. Yo tengo hambre de milagros de Dios. ¿Y cuál es el principio? El principio bíblico para todas las bendiciones de Dios están fundamentadas en este principio: creer y decirlo. Creer, a ver, ayúdenme todos. Creer, otra vez diga, creer y decirlo. En esos dos elementos está el fundamento de recibir todo. Pastor, demuéstremelo según la Biblia. Con mucho gusto. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios, la palabra apostólica ahora dice así:
que si confesares con tu boca, ¿eso qué es? No, sí, pero ¿eso qué es? Decir, hablar, ¿sí o no? Si confesares con tu boca, si dices con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos han dicho que Jesús es el Señor? Si tu boca lo dijo. Ahora dice, y creyeres. ¿Se da cuenta? Decir y creer. ¿Y creyeres qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué te pasará? No diga lo más fuerte, ¿qué pasará? ¿Serás qué? Salvo. A mí me parece ese texto extraordinario. Qué gracia hay en ese texto. Mire, la gente a veces le pregunta a uno qué se necesita para ser salvo. Para ser salvo, para llegar a la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, que Él ahora está vivo, y ahora sí confiésalo con tu boca y dices: Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida. Yo lo creo, que Dios lo levantó de entre los muertos y Él está vivo, y lo recibo en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué sucede? El cielo se abre y la vida eterna te espera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ahí está el principio, ¿no? Desde la salvación hay que creer y decir. Desde la salvación hay que creer y decir. Yo creo en la salvación y hablo. Por cuanto creí, hablé. ¿Cuántos dicen amén? Es importantísimo esa palabra. Escúchame esto: un versículo en tu boca, cuando tú lo crees y lo hablas, se convierte en poder de Dios. Wow. Yo necesito que hoy usted salga hablando, pero palabra de Dios. ¿Cuántos quieren trasladar los milagros de Dios a su casa? Entonces aquí está la clave. Cada versículo de la Biblia que usted ponga en su boca, cuando usted lo cree y lo dice, se convierte en poder de Dios para tu vida y para tu familia. En segundo lugar, hay que ver algo: las consecuencias. ¿Qué consecuencias hay de que nadie diga restitución? Si la iglesia y si nosotros no creemos y no hablamos lo que Cristo nos mandó a decir, entonces ¿qué pasa? Van a pasar por lo menos dos cosas. Primero que todo, versículo 23 de mismo Isaías nos lo dice. Dice el profeta Isaías: entonces, si no hay quien diga restitución, sigue este texto, dice: ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá, subraya esto, y escuchará respecto al porvenir? ¿Sabe qué sucede cuando no hay nadie quien diga la palabra restitución? Nadie quien reclama que le devuelvan lo que el diablo se robó. Sí, lo que sucede es lo siguiente: primero, no tendrá esperanza de un buen porvenir. Las personas quedarán atrapadas en el saqueo, en la humillación, quedarán atrapadas en el despojo, quedarán atrapadas en la esclavitud, quedarán atrapadas, y entonces no habrá esperanza para su porvenir. En este texto, ¿sabe qué hace Dios? Dios relaciona hablar restitución con el futuro de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren un mejor futuro? Por aquí casi nadie. ¿Cuántos quieren un mejor futuro por aquí? De allá, ¿cuántos quieren un mejor futuro? Dios te está diciendo: si usted quiere un mejor futuro, tiene que hablar la palabra que Dios dice que hable. Tiene que empezar a reclamar y a pregonar la palabra que Dios quiere que usted pregone. Yo quiero un mejor mañana para mi familia. Quiero un mejor mañana para mis hijos. Quiero un mejor mañana para la iglesia. Quiero un mejor mañana para esta tierra. Tengo que pregonar
libertad a los cautivos. Tengo que pregonar restitución para que el enemigo devuelva lo que se ha robado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que hablarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, está en juego el destino de nuestras generaciones. Ya se pone más serio. Si yo no obedezco, si yo no me empodero para hablar lo que Dios quiere que hable, entonces pongo en riesgo el destino de mis generaciones. Si dicen restituir, va a afectar tu porvenir. Cuando una persona habla, pregona sobre su destino, el destino será establecido por eso que decimos. ¿Están oyendo? Por eso es tan importante. Yo lo animo en esta mañana. Incorpore esta palabra. Diga restitución. Vamos, díganlo más fuerte. Diga restitución. Digan el nombre de Jesús. Viene restitución. Diga para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Viene restitución. Diga sobre mi cuerpo, sobre mi salud. Diga restitución sobre mi trabajo, sobre mi economía. Diga sobre mi ciudad, mi departamento. Viene restitución porque Dios la quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Ahora, una segunda consecuencia de no hablar restitución es que avanza la ley del deterioro. ¿Sabe qué es la ley del deterioro? La ley del deterioro dice lo siguiente: cuando algo no cumple el propósito para lo cual fue creado, se deteriora. Cuando algo no cumple el propósito para lo cual fue creado, se deteriora. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántos han visto las casas? ¿Usted ha visto? Yo he visto unas casas lindas. Pero por ejemplo, esas casas lindas, nuevas, si nadie las habita, ¿qué empieza a suceder? Bueno, sí, eso es verdad. Pero a ver, un poquito más específico, ¿qué le comienza a salir? Moho. Yo no sé quién plantó el moho ahí, no sé. Pero comienza a salir ¿qué? El moho. ¿Qué más le sale? ¿Le sale qué? Escombros, le sale polvo, le sale maticas, telarañas. ¿Y qué le sucede a esa casa? Al final se deteriora y se cae. A eso se le llama la ley del deterioro. Y cuando no hay quien se levante de su familia, de su casa, a decir restituir, la ley del deterioro sigue avanzando, sigue entonces devorando, sigue robando, sigue despojando, sigue humillando, sigue destruyendo, hasta que alguien diga no más. Dígame algo. Hoy estoy efusivo, ¿no? Estoy intenso hoy, ¿no? Pero necesitamos eso, ¿cierto que sí? Sí, hasta que alguien diga no, no más. ¿Cómo así? Restitución. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Porque nosotros justamente fuimos creados con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? La ley de la restitución es todo lo contrario a la ley del deterioro. ¿Cómo funciona? Cuando alguien comienza a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó, la ley del deterioro se frena. Te bendigo en esta mañana. Te bendigo en esta mañana. Ahora mismo en el nombre de Jesús, la ley del deterioro se frena en tu vida, se frena en tu matrimonio. Estoy mandándole una orden. ¿Cuántos dicen amén? De parte del nombre de Jesús, le ordeno a la ley del deterioro de tu cuerpo que te está enfermando, que se frene, que se detenga en el nombre de Jesús. Y en vez de eso, haya restitución, se te devuelva la salud. Que alguien me diga amén. Te bendigo con esta palabra. En esta hora
Vamos, vamos, que alguien me la crea. En el nombre de Jesús se detiene la ley del deterioro en tu familia, en la relación de tu casa, en la relación con tus hijos, en la relación con tu cónyuge. Se detiene esa ley en el nombre de Jesús y la reemplazamos por la ley de la restitución. Todo lo que se perdió en esa familia regresa. Regresa el amor, regresa la unidad, regresa la cordialidad, regresa la solidaridad, regresa la paz, regresa la armonía y regresa el disfrute de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Esa es la ley. La ley. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos, que alguien diga gloria a Dios. Yo lo creo así. Amén. Esa ley comienza a echar para atrás cuando alguien se levanta y diga: no, espera un momentico, aquí hay quien diga restitución. ¿Sí? En los Huacas Dorados hay quien diga restitución. En los Galíndez hay quien diga restitución. En los Cuervos hay quien diga restitución. En los Méndez hay quien diga restitución. ¿Cuántos me dicen amén? Y en tu familia Dios te escogió a ti. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que salir empoderado de decir: no, yo aquí en adelante voy a declarar la restitución de Dios sobre mi casa, sobre mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Tercer lugar, los instrumentos del saqueo, versículo 22. Esto es claro. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el versículo 22? Lo primero que inicia diciendo el profeta y denunciando es que hay saqueo. No saqueo con Z, con S. Saqueo es, ¿qué dijimos que era saqueo? Arrebatarle a alguien algo que le pertenece, quitárselo a la fuerza al dueño, robárselo, despojárselo. Y dice la palabra de Dios entonces que este pueblo estaba saqueado. No hay quien libre porque están despojados, indefensos, no hay quien los defienda para que siga entonces llevándose a cabo la ley del deterioro. Pero ustedes y yo hemos estudiado en la palabra de Dios que el autor intelectual de cada robo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el autor intelectual de cada robo? Satanás. Satanás, dice la Biblia, es el autor que inspira cada robo. Es el diablo el que roba. Él roba. ¿Y cuáles son los instrumentos de saqueo que utiliza el diablo? Bueno, los delincuentes. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús, Lucas capítulo 10, donde dice la palabra del Señor, diciendo, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de qué? Ladrones, los cuales le despojaron, ¿sí? E hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. Y dice la palabra: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo, no le importó. Luego dice: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, no le importó. Y luego dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Y acercándose vendó sus heridas, dice la palabra de Dios, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe qué está pasando ahí? Primero lo atacó la ley del deterioro y luego apareció el buen samaritano, que es un ejemplo de Jesucristo. Y cuando aparece Jesucristo, aparece la ley de la restitución. Todo lo que el diablo te hizo, las heridas que te hizo, el daño que te hizo, Cristo te va a vendar cada herida, Cristo te va a sanar cada herida, Cristo le va a echar aceite, Cristo le va a echar vino, Cristo le va a poner, te va a poner y te va a llevar al mesón y va a cuidar de ti. Que alguien me diga amén a eso.
Pero no quedó la historia ahí. Dice el versículo siguiente: entonces, además de eso, al otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿Sabe alguien qué son 2 denarios aquí? ¿Qué representan los denarios? Sin miedo, ¿qué? Un pago, dinero, money, ¿sí? Billete. Y dice la palabra, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. La pregunta aquí es: ¿cuánto le habrán robado a aquel hombre? ¿Cuánto le robaron? ¿Cuánto le quitaron? Pero aquí hay una ley, la ley de la restitución dice que el Señor no te va a dejar herido, el Señor no te va a dejar maltratado, el Señor no te va a dejar despojado. Jesucristo se va a aparecer en el camino y va a decir: no, restitución para esta vida, restitución para esta familia. ¿Y sabe cómo lo opera Él? Sanando las heridas. ¿Sabe cómo lo opera Él? Echándote aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, echándote vino, colocándote bajo un pacto de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Él? Él va a cuidar de ti. Y no solamente eso, va a decir: ¿cuánto te robaron? Yo tengo provisión y voy a sacar la provisión. Y los dio al mesonero y le digo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor hace completa restitución de lo que el diablo robó. Eso es lo que enseña esta palabra. Este es un instrumento que estamos viendo en nuestra ciudad horrible. Hay ladrones como una cosa horrible. Han crecido los robos en la ciudad a través de falsas urbanizaciones, a través de bancos, a través de se están robando las motos, se están robando por todo lado. La buena noticia es que si tú crees, con Cristo se recupera lo perdido. Con Cristo se recupera lo que se robó el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y la buena noticia es que cuando se recupere, recupera multiplicado. Pero hay unos instrumentos del enemigo para robar que son más delicados. ¿Sabe cómo se llama? Léalo ahí. ¿Cómo se llama? A eso se le llaman los ladrones de cuello blanco. ¿Quién hace más daño? ¿Una persona que roba una moto o una persona que se roba los impuestos de una ciudad? ¿Por qué? A ver, hagamos matemática sencilla. ¿Cuánto vale una moto? Unos 4 millones, una moto baratica. ¿Cuánto puede llegar, por ejemplo, a costar una vía donde aparece un contrato donde no la terminan? ¿Cuánto hay un ingeniero aquí que me diga cuánto vale una vía? Por ejemplo, 5.000 millones, otros dicen 6.000 millones, 10.000 millones. Y la gente todavía no ha identificado, todavía, mire cómo es la justicia, ¿no?, del hombre. La justicia del hombre pone a pagar a los que se roban 5 millones, los pone a pagar ahí 20 años de cárcel. Y los que se roban 10.000 millones pagan 3 y 4 años en unas cárceles hechas especialmente para ellos, ¿no? Que parece más bien una suite presidencial. Esa es la justicia del hombre. Pero hay un Dios en los cielos. Yo dije, hay un Dios en los cielos que sí opera la verdadera justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Imagínense las personas que están en gobierno. ¿Qué se roban ellos? Se roban el erario público, se roban el progreso de una ciudad, se roban el progreso de las vías, se roban, peor, la salud de los enfermos, se roba los servicios públicos, se roban la oportunidad de educación, ¿sí? Se roban lo que tiene que ver con los comedores de los niños, la asistencia de los ancianos se roban. Jeremías capítulo 1:23. Para aquellos que me critican de que yo no debería meterme con los gobernantes, le doy otro texto bíblico, Jeremías 1:23. Jeremías fue un profeta de Dios. ¿Y sabe qué dice el profeta? Jeremías 1:23 denuncia y dice lo siguiente. Ayúdeme. ¿No está?
Entonces Miqueas 2. Ah, sí. Perdóneme, Diego, sí, no es 1:23 porque yo sé que está ahí. Pero Miqueas 2, deme otro. Miqueas 2 dice la palabra de Dios así. ¡Ay! ¿Cómo dice ahí? Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Tremendo. ¿Y sabe qué dice más? Codician las heredades, las roban, y casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Le está hablando justamente Miqueas a los que tienen el poder de hacer el bien y no lo hacen, que tienen el poder en el gobierno y no lo hacen. Los profetas comienzan entonces a hablar sobre ello. Y sabe, la palabra de Dios nos dice que nosotros como creyentes necesitamos declarar en el gobierno restitución. ¿Sabe yo que estoy profetizando en este día de elecciones? Señor, restitución. Que todo lo que los gobernantes de Popayán y el Cauca se han robado y el diablo los ha usado para ellos, venga restitución, para que Popayán no se suma a la pobreza, para que Popayán no se suma al desempleo, para que Popayán no se suma más en la miseria. No, hay una iglesia, hay creyentes en Popayán que han creído y dicen restitución de todo lo que los gobernantes se han robado. Tiene que Satanás devolverlo para que esos recursos sean invertidos en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, invertidos en la empresa, invertidos en la salud, invertidos en la educación, invertidos en el progreso de nuestra tierra. Que alguien me diga amén a eso. ¿Cuántos lo creen que es posible? Yo creo que puede haber restitución. Gloria a Dios. Finalmente, otros de los instrumentos del saqueo del enemigo son los falsos líderes religiosos. Leamos estos textos. Dice la palabra en Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Jesús, con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús estaba con los líderes religiosos de su tiempo y estaba hablando con ellos. Y estos dos capítulos, capítulo 9 y 10, son continuos. Luego Jesús, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? ¿Cómo lo llamó Jesús? Ese es un ladrón y salteador. Versículo 2: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, o el pastor de las ovejas es. Jesús está hablando de una ética ministerial, está hablando de una ética, está diciendo: ojo, los pastores verdaderos entran por la puerta, los ladrones y los salteadores maquinan cómo llevarse a las ovejas. Y luego Jesús en ese contexto habla un texto que nosotros hay veces hemos sacado de contexto para sacar luego pretexto, ¿sí? De este Juan 10, versículo 10. Dice la palabra: el ladrón. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A los líderes religiosos falsos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y ¿qué más? Y destruir. Y Jesucristo dice: y yo he venido, como dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuéntale un aplauso al Señor por eso. Amén. Jesús se está comparando. Él es el buen pastor. Y dice la palabra de Dios: mis ovejas escuchan mi voz. Yo soy el buen pastor que mi vida doy por las ovejas, dijo Jesús.
Pero él está hablando de los líderes religiosos falsos que se intentan llevar a las ovejas a través de falsas doctrinas, a través de manipulaciones y a través de estrategias que lo quieren sacar de redil. Pero Jesucristo viene y dice: espérate un momento, yo ya identifiqué que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para darles vida, para que tengan vida y para que la tengan como. Ahí Jesús está proclamando restitución. Está diciendo: aunque el enemigo venga a robarte la fe, a robarte el ánimo, a robarte tu convicción, yo he aparecido para darte vida, para devolverte la fe, para devolverte el amor, para devolverte la esperanza, para devolverte todo lo que yo gané por ti en la cruz del Calvario. Y no solamente para darte ello, sino para dártelo en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso más al Señor en esta hora. Concluyamos. Vamos cerrando el mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es la preparación? Una preparación para proclamar la restitución que Dios quiere sobre tu vida y mi vida. ¿Sí? Primero que todo, vamos al versículo 10 y 11 de Isaías 42. Miren lo que dice. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hay que hacer? Cantar a Jehová. Cantar a Jehová un nuevo ¿qué? Un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ella. Espérese un momento. ¿Sabe qué nos prepara para proclamar restitución? La adoración. Cuando un creyente adora a Dios, cuando un creyente alaba a Dios, cuando un creyente canta a Dios, ese creyente se está preparando para que Dios lo use y para que proclame restitución en su casa, restitución en su hogar, restitución en su familia, restitución en su trabajo, restitución donde quiera que Dios lo ponga. Por eso dice antemano: canten al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuando hay en él los costas. Pero no es cualquier adoración. Versículo 11: alcen la voz. ¿En dónde hay que alzar la voz? No me dejen solo. ¿A dónde hay que alzar la voz? En el desierto. Entonces Dios está diciendo: señoras y señores, no es cualquier adoración, es adoración en el desierto. ¿Y sabe cómo se le llama la adoración en el desierto? Adoración sacrificial. ¿Por qué, pastor? Porque ¿qué es el desierto? El desierto es un lugar solitario. El desierto es un lugar árido. El desierto es un lugar inhóspito. El desierto es un lugar, amados hermanos, que es infértil, que es estéril, que solamente el polvo se entra a las profundidades del alma. Y Dios dice: si estás pasando un desierto, te tengo una noticia y te tengo un desafío. Adora a Dios en medio de tu desierto. Clama a Dios en medio de tu desierto. ¿Por qué? Porque eso te va a preparar para desarrollar una unción de restitución para tu vida. Que alguien me diga amén a eso. No es fácil. Y no es fácil cantar en el desierto. No es fácil adorar en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto somos más propensos a todo lo contrario. Lo que menos queremos es adorar. Lo que menos queremos es alabar. Lo que menos queremos es cantar. ¿Qué es lo que uno quiere hacer en el desierto? Murmurar, quejarse, maldecir, mentir, tener comentarios negativos. Eso es lo más natural. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está preparando a una persona, dice: no, yo quiero que dejes de quejarte, quiero que te dejes de murmurar. Ahora comienza a cantar un nuevo cántico. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y sabe qué es lo lindo de ese nuevo cántico? ¿Sabe cómo dice? ¿Cómo lo estamos cantando para que usted se lo lleve en su corazón, en su mente? Sí, restitución. Restituye todo lo que ya perdí. En vez de la queja, en vez de la murmuración, en vez de comentarios negativos, Dios dice: en medio de tu desierto, cántame esta canción. Restituye. Señor, llévame a aguas tranquilas. Señor, lávame. Señor, refrigera mi alma. Restituye. ¿Cuántos dicen amén a eso? En vez de quejarme, en vez de maldecir, voy a empezar a cantar: restituye todo lo que ya perdí. Sí. Sáname. Eso es. Con tu poder y tu unción. Muy bien. Restituye. Llévame hasta aguas tranquilas. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. Restituye todo lo que perdí. Dígale: sáname. Sáname. Dígalo, dígalo. Con tu poder y tu unción. Restituye. Llévame hasta aguas tranquilas. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. Vamos, que se levante un pueblo que diga: restituye, Señor. Y todo aquello que perdí no tendrá comparación. Vamos, confiésalo, decláralo. Todo aquello que el Señor ha preparado a quien clama, crea con fe y el poder del clamor puede resucitar. Restituye. Vamos, iglesia. Todo lo que ya perdí. Tú que nos estás escuchando en casa, en la oficina, ahí en ese vehículo, tú que nos estás escuchando en la clínica, en el hospital, en la cárcel, hay un Dios que restituye. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. Sí. Restituye. Y todo aquello que perdí, Dígalo: no tendrá comparación a todo aquello que el Señor ha preparado a quien clama. crea con fe y el Poder del clamor. puede resucitar. Todo lo que ya perdí. Sí, con fuerza. Sáname con tu poder y tu unción. Créalo, créalo. Restituye. Crea lo que dice. Llévame hasta aguas tranquilas. Porque si crees lo que dice, te será hecho. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. Wow. Todo lo que ya perdí. Y entonces, Sáname. Mire. Con tu poder y tu unción. amén. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez, mire lo que sigue diciendo el profeta: si tú me adoras en tu desierto, si tú comienzas a prepararte para esa unción de restitución, dice la escritura: den gloria al Señor. ¿Cuántos han venido a dar gloria al Señor? Dice: y anuncien sus loores en las costas. Bueno, y si hago eso, ¿qué pasa, pastor? Pues va a pasar algo como esto: el Señor saldrá como gigante. ¿Cuántos quieren que el Señor salga como gigante en esta tarde ya? ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice: el Señor saldrá como gigante. Yo iré delante de ti como poderoso gigante.
Yo derribaré murallas, yo quebrantaré puertas de bronce. Como hombre de guerra me despertaré para ti. Yo iré y pelearé por tu casa, pelearé por tus hijos, pelearé por tu destino, pelearé por tu porvenir. El Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre tus enemigos. Y todo aquello que pedí no tendrá comparación a todo aquello que el Señor ha preparado a quien clama, que con fe y el poder del clamor puede resucitar. Tuye todo lo que vamos, iglesia, vamos, cántalo, únete a este nuevo cántico. Con tu poder y tu unción, restituye, llévame hasta aguas tranquilas, lávame, Señor, y refrigera mi alma, restituye todo lo que ya perdí. Vamos, iglesia, con todo tu corazón. Sáname con tu poder y tu unción. Restitución para tu casa, restitución para tu matrimonio, restitución para tu familia, lávame, Señor, restitución para tu vida espiritual, restitución para tu salud. Restituye todo lo que ya perdí. Restitución para ese cuerpo que estaba enfermo, se sana. Restituye, se libre. Aguas tranquilas, lávame, Señor, y refrigera mi alma. Vamos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Vamos, levante sus manos. Dios te escogió a ti para proclamar restitución. Vamos, declaremos restitución por unos instantes. Vamos, declara una restitución. ¿Qué fue lo que el diablo se te robó? ¿Qué fue lo que se perdió? Vamos, decláralo ahí, en el nombre de Jesús, no más. ¿Qué es lo que te estaba saqueando el diablo? ¿Qué era lo que te estaba despojando? Vamos, declara restitución. Es tu batalla. Dios está aquí para ayudarte. Dios va a hacer el milagro. Dios, restituye, dilo en el nombre de Jesús. Viene restitución para mi vida espiritual. ¿Qué habías perdido? El primer amor. Se regresa al primer amor. ¿Qué habías perdido? Habías perdido la unción. Regresa la unción para adorar, para cantar, para alabar. ¿Qué habías perdido? Habías perdido la unción para interceder, para orar, para clamar. Regresa la unción. Regresa para que seas un guerrero, una guerrera de Dios. Shokatanda ramaquete, Ishete rira manda ramasete, ira maquete remequende. Que habías perdido el gozo. El Señor dice: restitución para tu gozo, para que te goces en la presencia, para que te goces en la palabra. Shota ramakanda ramasete, restitución en tu fe. Habías dejado de creer, habías dejado de confiar. El Señor dice: ahora viene un espíritu de fe sobre tu corazón para creer por mayores cosas, para creer por más maravillas, para creer por proezas de Dios. Shokatanda rama que te rira manda, se te reme quite reme sete, restitución. Vamos, levanta tus manos. Bendice a Popayán con restitución. Bendice al Cauca con restitución. Proclamamos que sobre esta ciudad de departamento hay restitución de todo lo que el diablo se robó a través de los delincuentes, a través de los gobernantes, a través de los falsos líderes. Restitución en el nombre de Jesús. Como está escrito, escrito está: Satanás, que el Señor tu Dios adorarás, solamente al servirás. Escrito está, Satanás, que tú tienes que devolver lo que te has robado y tienes que devolverlo
multiplicado 7 veces más. En el nombre de Jesús. Ahora, Satanás, te ordenamos que regreses y que sueltes 7 veces más de almas de aquellas que te ha robado, aquellas familias que te ha robado, aquellos niños que te ha robado, aquellos jóvenes que te ha robado, aquellos esposos que te ha robado, aquellos Oshatarama que te restitución sobre esta ciudad, sobre este departamento, sobre cada área de desarrollo en esta ciudad. Proclamamos en el nombre de Jesús restitución financiera, restitución económica. Lo que el diablo se robó a través de delincuentes, lo que el diablo se robó a través de malas decisiones financieras, a través de trampas, a través de fraudes. Ahora, Satanás, suéltalo en el nombre de Jesús sobre estas vidas, sobre esta familia, sobre esta ciudad. Hay una iglesia que dice restitución. Restituye todo lo que ya perdí. Sáname con tu poder y tu unción. Restituye, llévame hasta aguas tranquilas. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. Restituye todo lo que ya perdí. Sáname con tu poder y tu unción. Restituye, llévame hasta aguas tranquilas. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. La iglesia que cree en los milagros de restitución, digan gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a Jesucristo. A su nombre. No se escucha su nombre. Toda la gloria para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Saco estos momentos para ministrar